Hola Paola, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, te quería preguntar si es posible de verdad una industria de la moda sostenible, Claro que sí, para eso estamos aquí, construyendo paso a paso todo eso. Así que desde ya te digo que sí, incluso con el fast fashion, los incluso. desperdicios. Sí, ¿Sí? sí, sí, totalmente. Vamos a desvelar el misterio, pero es posible y lo estamos haciendo cada día con mucha fuerza y somos muchos los que estamos de este lado. Bueno, dejadme que os presente a Paola, que es Paola Cirelli o Cirelli, no sé Paola como Sí, Leli, está bien. Cirelli, fundadora de Fashion Design Thinking, cuya misión es crear marcas con magia y revolucionar la moda en esa era digital. Paola además también es especialista en branding y sostenibilidad y bueno, compañera también de podcast porque tiene uno fantástico que se llama Maldita Moda Club, cuyo objetivo principal es cuestionar esa industria tradicional de la moda, que es por donde iba un poco la pregunta de Ismael ahora. Así que bueno, Paola, por meternos un poco ya en materia, eh, muchos lo conocemos, muchos estamos al tanto, pero cuéntanos exactamente o un poco por encima, quizás mejor que exactamente porque nos llevaría mucho tiempo, cómo es el mundo de la moda así a grandes rasgos ahora mismo. Ahora mismo se debate en dos vías, sostenible o no sostenible. No hay mucho más para darle vueltas realmente. Los que estamos en la moda sostenible desde hace muchos años, incluso antes del desastre de Rana Plaza, que es el más conocido a nivel mundial, ¿no? Ya venimos viendo que esta moda tradicional no tiene más cabida en este mundo. Es decir, yo hace 15 años que fundé el estudio en el año 2007 y desde ese primer momento me encontré con personas que habían sido rescatadas de la esclavitud en la industria de la moda. Trabajé en el año 2008 con una cooperativa de trabajo que bueno, no, ni siquiera habían cobrado poco el sueldo, no, no, eran esclavos de la industria. Entonces ya en ese primer momento a mí me impactó muchísimo conocer y además hice producciones con este taller que habían creado a partir de rescatar a estas personas y a las máquinas de coser y realmente eso fue como una frustración porque digamos yo había estudiado moda, había empezado a producir y empecé a enterarme de esas cosas que en ese momento no se hablaba. Estamos hablando de hace 15 años y realmente era un secreto. Entonces, todos los que estábamos o somos parte de la industria, de a poco se iba sabiendo, ¿no? Y en ese momento también entré a dar clases en la Universidad de Buenos Aires en técnicas de producción, que es una parte técnica. Entonces, lo que fui haciendo es relevar, o sea, iba a los talleres de trabajo justo, a sacar fotos, a ver cómo trabajaban y a mostrar a los alumnos también qué, qué realidad debíamos tener en cuenta. Entonces les decía, esto es el valor de lo que es el minuto en un taller sostenible o de trabajo justo, ¿no? Porque en esa época no se hablaba de sostenibilidad tanto como ahora, pero sí de trabajo justo. Y claro, había otra industria que sigue en paralelo, muy oculta, y que la industria, o sea, o las marcas, y está, digamos, apoyada por los medios de comunicación, políticas de los gobiernos, todo para que esto sea opaco, ¿no? Entonces, realmente los que venimos trabajando, bueno, de a poco vamos ganando terreno y recién en el 2013 fue cuando el gran desastre de Rana Plaza, como decía recién, pudo ser visualizado este gran problema a nivel mundial, por lo menos para gente que no estaba dentro de la industria, ¿no? Para consumidores a pie de calle que decían, bueno, de pronto se encontraron con esto, pero no fue el único que se destruyó y murieron más de 1.100 personas, ¿no? Sino que había habido historia detrás de eso que había pasado, ¿no? De muchas industrias que habían sido incendiadas o destruidas o directamente esclavitud dentro de la industria. Entonces, hoy en día estamos transitando un buen momento en la sostenibilidad, porque justamente lo que estamos planteando es, vale, ahora que sabemos un montón de cosas y los consumidores también tienen esa información, tienen el poder de decidir a quién van a apoyar, ¿no? Porque la decisión Mm. de compra también es algo importante, es decir, es, es, es una decisión de decir, bueno, ¿de qué lado estoy? ¿No? Más allá de que se hable de Mm. la democratización del precio respecto a la moda, también hay que saber que en el año 93, 94, Naomi Klein escribió un libro muy interesante que se llama No Logo,
en el cual ya ahí estaba hablando sobre respecto a las industrias de la moda, particularmente en las marcas en general, pero hace varios capítulos que hacen hincapié respecto a la moda, y ahí planteaba, ¿no? Cómo se decidió en los años 90 dejar de producir localmente en los países donde cada marca estaba establecida, para irse a buscar, ¿no?, talleres o, digamos, fábricas de producción en donde el precio pudiese ser mucho menor o pudiese, digamos, no haya, bueno, políticas laborales correctas y se paguen. Hoy en día sigue siendo así, ¿no? En muchas fábricas se pagan $100, $200 el mes a estas personas. Entonces, ahí Naomi Klein lo dijo específicamente, ¿no? Como, digamos, se puso mucho peso a la publicidad para cambiar esa rentabilidad, ¿no? Hacerla mucho más grande y poder, a través de eso que les quedaba digamos, de mayor cantidad de rentabilidad, bueno, a posicionarlo en la publicidad. Y bueno, fue cuando muchas campañas se hicieron muy famosas de marcas, que eso logra obnubilar al consumidor. Es decir, la publicidad está por sobre la verdad, ¿no? Por eso también las campañas son tan llamativas y tan espectaculares en algún sentido, y apelan a lo intangible de las marcas, ¿no? Es decir, bueno, cuanto más intangible, bueno, más emocional y todo eso que tiene también que ver con el branding. Pero, Entonces, sí. Paula, por introducir otro factor aquí, hablabas del libro Nólogo en una época en la que todavía el fast fashion no estaba tan evolucionado, corrígeme si me equivoco, Sí. que aquí la experta en moda eres tú. De esa época pasamos a una moda de consumo muy rápido, de temporadas que, bueno, a lo mejor no hay ni una temporada, ¿no? Hay como varias temporadas dentro de una misma temporada, precios muy baratos gracias a eso, a esa tendencia, ¿no? Que es llevarse la producción fuera de Europa o de Estados Unidos a países del tercer mundo. Desastres como el que mencionabas, el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh. Y ahí es también donde entra el tema laboral, entra el tema medioambiental, de cómo se está produciendo esa moda, ¿no? Sí. Y hace unos días, nada, apenas hace una semana desde que estamos grabando este episodio, el fundador de Patagonia, Yvon Chouinard, anunciaba, o decía que iba a donar, o que donaba su empresa al planeta, decía, ¿no? Sí. Bueno, pone Sí. a disposición del planeta su compañía, valorada en unos 3.000 millones de dólares. Estamos atravesando, y un poco mi pregunta es, ¿estamos atravesando una nueva era de sostenibilidad? Porque estamos juntando aquí el tema laboral, estamos juntando el tema medioambiental, estamos juntando también el tema de producir quizás en otros países lejos de los centros de diseño y de venta. ¿Cómo es ¿Cuántas sostenibilidades existen, por decirlo así mal? No, ¿Cuáles son está los bien grados? lo que planteas, porque por un lado, o sea, el tema digamos, del desastre medioambiental también fue en paralelo conociéndose a medida que avanzaba, ¿no? Porque en realidad la sostenibilidad plantea 3 puntos importantes, que está planteado como bases, ¿no? Que es el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico, digamos, equilibrado entre todas las partes. Eso es lo que sea sostenible, ¿no? Que no haya una distancia entre las sociedades. Porque el problema no es producir, o sea, no solo, bueno, por ahí la huella de carbono sí, producir lejos, pero el tema es cuánto les pagamos a esas personas. Y si esas personas están lejos, fuera de los lugares o los centros de diseño, como tú decías, por otro lado, cuáles son las condiciones que yo estoy generando en ese país, ¿no? Si utilizo químicos, si esos químicos terminan yendo a las napas de agua, contaminan las aguas. Claro, la moda tiene muchos procesos, o sea, no solo en la confección, sino también en procesos que va desde el hilado, o sea, o desde la agricultura, queremos decir, hasta las terminaciones de esas telas y el posterior fabricación de las prendas, lavado y demás. O sea, es una cadena muy larga. Con lo cual también, digamos, estamos hablando de muchos puntos que tienen que ver con la sostenibilidad. Respondiendo a esta pregunta, decías, ¿cuántas sostenibilidades hay? Y en realidad todo está integrado en ese cuidado, ¿no? En el cuidado de que las personas vivimos en un medio ambiente, y ese medio ambiente también tiene que estar, digamos, saneado, o sea, y no que sea nocivo ni para las personas que trabajan en la agricultura, en la confección, y en definitiva también a las personas que, que consumen eso, ¿no? Porque muchas veces los microplásticos, que hoy también es un debate muy grande sobre los poliéster, ¿no? Que eso, digamos, en el lavado de las prendas, eso se está llevando
llegando a las aguas, y en el agua también está generando, bueno, esta contaminación tremenda que ya la estamos comiendo, o sea, o bebiendo, y eso también es un problema. Entonces, digamos, en realidad tenemos que empezar a hablar de algo holístico. Es un problema, y lo que decías al principio respecto a las diferentes colecciones, que es que en realidad en la aceleración del consumo, que es lo que estamos viviendo hoy, de apretar botones y consumir, y de no tener contacto humano con todo eso, que se está perdiendo cada vez más, porque estamos, digamos, la pandemia o el COVID ayudó también a eso, ¿no? Digamos, por un lado, cosas que, bueno, puede ser del teletrabajo o de comunicaciones que podían hacer, pero también despersonalizar cada vez más. ¿Quién está por detrás de la producción? ¿No? Entonces, fíjense que también a nivel de alimentación hubo un cambio muy grande. Cuando estábamos en la pandemia, también la gente se preguntaba qué comemos, cómo, dónde está producido, qué químicos nos estamos metiendo. Y en la ropa es lo mismo. O sea, la aceleración de esa cantidad de colecciones, como vos decías, Elías, es decir, se pasa de 2 colecciones, que el sistema de la moda nace en 1850 con Charles Frederick Ward, que fue el primero que planteó el sistema de la moda en 2 colecciones, primavera-verano, otoño-invierno. Desde allí empezó a funcionar de esa manera. Entre los años 80 y los 90 de esto se empezó a acelerar en hacer entre más, 4, 6, 8, 10, y hoy hay empresas de fast fashion que sacan colecciones cada semana, ni hablar de Shane, que ya, bueno, este es el paradigma del fast fashion, que ya no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno. O sea, es decir, ¿y qué hacen? Apelan al neuromarketing también para que el consumidor o la audiencia, ¿no?, sienta la necesidad del consumo para llenar esos huecos que también están generándose desde otro lugar. Es decir, la moda siempre ha sido la pulsión del consumo, ¿no? Por ahí más en la mujer que en el hombre, porque también ha sido construida de esa manera por los medios de comunicación. O sea, hay libros que hablan específicamente que digamos, después del sistema de la moda que se crea, se le propulsa a la mujer a consumir más si no, no encajas en tal lugar, papá. Entonces, claro, la mujer empezó a consumir mucho más por cuestiones culturales. Entonces, claro, si en realidad empezás a aumentar la cantidad por el deseo, no, si no tenés este producto, no sos cool, si no tenés este producto que está de última moda, no sos el influencer del momento, o que tenés que postear esto en Instagram, o todo lo que vemos. O sea, esto está generando que las personas pierdan el sentido de lo que es el vestir. Porque definitivamente cuando nosotros vestimos, estamos comunicando nuestra personalidad, estamos vinculándonos con ese producto que vestimos. Cada día estamos decidiendo cómo vestirnos porque queremos decirle al mundo quiénes somos. Entonces, hay un tema que también es cuál es la responsabilidad de las marcas respecto a esa forma en que se genera la propuesta de la colección para que esa persona, ¿no?, esté ávida en consumir, tirar al precio irrisorio, hasta incluso con etiquetas puestas. Es muy interesante lo que comentas, Paola, y ya por terminar digamos, esta primera fase de la entrevista referente a lo que es la situación, también es verdad que existen compañías que no hacen ninguna publicidad y que son de las que más triunfan. Sí, pero la publicidad, sí. ¿Cómo encaja No eso con lo que has ¿Cómo comentado? encaja eso? Porque en realidad tenés cada 2 cuadras esa marca. En España, principalmente, esa marca, que estamos hablando de Inditex, si queremos decir, tiene 6 marcas. Digamos, está hablando de que tenés un espectro de marcas que están abarcando a muchos consumidores, desde un niño hasta un adulto, con determinadas características, o sea, porque después tenés algo que puede ser un poquito más premium, también lo propone, ropa de deporte, también está propuesta, para el adolescente está propuesta, y de distintas maneras. Entonces, si vos cada cuadra tenés 2 tiendas de eso, o sea, no necesitas publicidad, Esa es la porque mejor la publicidad, calle es ¿no? la publicidad, Sí, las bolsas son publicidades, que el amigo te diga, ay, no, mirá la ganga que conseguí por 2 euros, esa es la publicidad. No necesitamos gastar millones para hacer eso, ¿no? Está claro. Compramos una tienda, la montamos, y en España es terrible, porque eso lo ves en un pueblito perdido. O sea, ¿qué vas? Si tenés, ay, necesito una camiseta para salir el fin de semana, ¿dónde vas? ¡Pum! La marca. Paola, y dicho esto, en Fashion Design Thinking, ¿qué hacéis?
Nosotros creamos marcas de moda sostenible, o sea, desarrollamos el branding y la comunicación también en algunos casos, según lo que nos convoque, digamos, hacemos estrategias de marca. Cuando creamos la marca, lo primero que tenemos que hacer, lo que planteamos en nuestro estudio, es separar el producto de la marca, ¿no? Porque muchas veces los diseñadores o emprendedores que quieren hacer desarrollo de colecciones traen la idea, quiero hacer una marca de vestidos, quiero hacer una marca de mujeres, y en realidad lo que tenemos que hacer primero es pensar en el propósito que vos tenés, más allá del producto que vas a vender. Es decir, eso es lo que plantea el branding. El branding es la construcción de la marca, ese intangible, que luego va a sostener ese tangible. Pero una de las cosas fundamentales que planteamos en el estudio es los valores con los cuales vas a construir la marca, los cimientos con los que vas a construir esa marca. Porque no es solo hablar de la sostenibilidad a boca de jarro, ¿no? Decir, soy sostenible. No, sino en los valores, en la personalidad, en la identidad de esa marca, ¿no? En todo lo que es esa construcción que vamos armando poco a poco, hasta incluso la identidad luego que se vea en el logo, bueno. Pero las bases tienen que estar construidas con ese propósito. ¿Por qué quiero ser una marca? ¿Cuál es el impacto que voy a generar en la sociedad? Porque si voy a ser una marca, es porque tengo que tener un why importante, ¿no? Y esto hablamos de Simon Sinek en su libro Comienza por Start with a Why. Es decir, que tengo que saber por qué estoy armando una marca. Y no solamente para hacer rentabilidad, que es obviamente que es algo que tiene que ver con un negocio, sino cuál es el propósito. Entonces, no solo es armar un plan de sostenibilidad, sino decir cómo voy a tratar a mis trabajadores internamente, branding interno. O sea, cómo me voy a conectar yo con los talleres. ¿Los voy a ir a visitar? ¿No los voy a ir a visitar? ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cuál va a ser el tono de voz con el que voy a hablar? ¿O cuál va a ser la comunicación que voy a tener con mi cliente y mi audiencia? ¿Voy a ser un educador más? ¿Voy a plantear la responsabilidad de la transparencia en todo mi proceso productivo? ¿Voy a ser transparente a nivel comunicacional? ¿Cuáles son los valores de respeto, del respeto, de la cooperación, ¿no? de ser, digamos, de tener conciencia de que voy a generar un impacto, pero que ese impacto sea positivo? Cuando llego a la prenda, ya sé dónde la voy a encajar, en ese imaginario que realmente va a tener las bases que sean sostenibles para luego generar ese producto. Paula, este proceso entiendo que, me refiero al de las nuevas marcas que van llegando, es un proceso muy lento. La moda sigue siendo algo aspiracional, ¿no? Entiendo, es algo que, pues, lo que llevamos puesto, quienes pueden o podemos elegir, pues nos gusta, evidentemente, pues algo que vaya con nuestro estilo o que encaje con nuestros valores o como lo queramos llamar, pero entiendo que estas nuevas marcas a las que asesoráis y, bueno, las que vas viendo en el mercado, lo tienen muy complicado, ¿no? Porque mencionabas antes Inditex, hay verdaderos gigantes aquí en la moda. ¿Cómo ves tú, aquí ya sabes que nos gusta mucho hacer predicciones, cómo ves tú este panorama en 10, 15 años? ¿Realmente vamos a consumir moda sostenible porque van a llegar nuevas marcas o porque las grandes van a empezar a ser sostenibles? ¿Cómo ves tú este tema? Mira, hay varios puntos importantes. Primero, cuantos más seamos los de este lado, o sea, cuantas más marcas de moda sostenibles podamos proponer, más variabilidad van a tener las personas para poder elegir. Lo que decía antes, ¿no? Si cada calle o cada cuadra me encuentro 2, 3, 5 tiendas y ninguna es sostenible, digamos, el impulso o es aspiracional de paseo por ¿no? el escaparate y me llama la atención. Entonces, cuanto más propuestas haya de sostenibilidad, modas sostenibles reales, creo que va a ser, digamos, vamos a ir empujando, ¿no? Como sucedió con el alimento. Cuando hace 10 años atrás no se hablaba de alimento bio, ni siquiera los supermercados tenían ni alimentos sin gluten, que también para celíacos era súper importante, productos de kilómetro cero, de bio. Es decir, el consumidor va a ir empujando a la industria y al mercado a que eso vaya transformándose hacia allí. Es decir, necesitamos muchas más propuestas para que esto realmente sea algo en que se transforme. Por un lado eso. Por otro lado, necesitamos políticas públicas, es decir, que haya reducciones en ciertos impuestos, porque es lógico que todos paguen lo mismo, teniendo el mismo impacto medioambiental.
sea, o el diferente impacto medioambiental, aquel que hace todo lo correcto, que paga más por una certificación de un algodón orgánico, de que está pagando más porque no está usando un poliéster, que en realidad los microplásticos van hacia el agua. O sea, que está haciendo trabajo justo y le está pagando a un trabajador lo que corresponde. Paga lo mismo que aquel que tiene un perchero, un 1% que dice algodón orgánico, que además, digamos, la contaminación de las empresas de fast fashion es inmensa. Por más que pongan un perchero, 2 percheros, 5 percheros de algodón orgánico o de cualquier que tenga, una marca de fast fashion nunca va a ser sostenible, porque tiene un montón de elementos por los cuales no va a ser nunca sostenible. Y no solo hablamos de los trabajadores en los talleres productivos, hasta sus diseñadores son maltratados. Y he hablado con un montón de gente que también ha sufrido, decía, toda su cadena. Y no solo eso, sino que además hacen una cantidad tan inmensa de producción, o sea, millones y millones y millones de prendas, que obviamente abaratan costos por la cantidad de productos. O sea, hay un montón de cosas que tienen que estar equilibradas. Entonces, de acá a 10 años, yo creo que tenemos un buen escenario, porque hay un montón de oportunidades hoy en día para hacer el cambio. Si no sos sostenibles, podés hacer un cambio generando en estos 3 puntos que decíamos antes, ¿no? Los tejidos que sean sostenibles, el trabajo justo, pagar equitativamente digamos, a todos los trabajadores, ¿no? Porque la sostenibilidad también habla de entender que las personas deben ser cuidadas en todo sentido. Entonces, hay oportunidades de transformación de industrias, hay muchas industrias que están apelando a de qué manera podemos hacer un reciclaje de fibras, ¿no? De cómo tomar, o del upcycling, ¿no? Cuántas marcas están tomando la basura que ya está de textiles y transformándola en otra cosa. O sea, hay un montón de oportunidades porque la gente ya está más despierta ante esta situación. Ahora se habla, estoy hablando hace 15 años, nadie hablaba de esto. Entonces, hoy la sostenibilidad es moda. Entonces, eso es una buena oportunidad para hacer el cambio, porque el consumidor tiene la responsabilidad, las marcas son responsables, es decir, tenemos que compartir entre todos las responsabilidades y ser conscientes de no tirar solamente, ¿no?, la pelota afuera, sino decir, vale, todos tenemos que hacernos cargo de qué acción tomamos o qué decisión tomamos cada uno de estos días. Creo que es un buen escenario y es una buena oportunidad para la sostenibilidad en la industria de la moda. Y es un cambio, como lo fue la alimentación, como la gente fue consciente en que si había, no sé, hamburguesas o bebidas de cola que te podías tomar y te hacían daño y dejaron de tomar, bueno, la moda es lo mismo. Me ha gustado, Paola, eso de que la sostenibilidad es moda, ¿eh? Porque creo que poco a poco, pero va calando. Y ya siento porque no tenemos más tiempo. Sí. Nos quedaríamos hablando más contigo, pero bueno, por intentar acotarlo en algún sitio. Volveremos a hablar, yo creo, porque esto de la sostenibilidad en la moda es algo básico y yo creo que al final todos somos en parte también, no voy a decir culpables, pero bueno, sí responsables de lo que pasa en el mundo de la moda y todos al final consumimos. Así que, Paola, te mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, Ismael, Elías, gracias por la invitación y poder hablar y expandir nuestro mensaje, que es súper importante. Claro que sí. A ti también, Isma, un abrazo, gracias. Un abrazo a los dos. A nuestros oyentes, pues también, por supuesto, muy agradecidos por porque nos hayáis escogido una vez más. Recordad que en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, encontraréis enlaces, bueno, también, por supuesto, a los proyectos de Paola. También podéis vernos en nuestro canal de YouTube y no olvidéis que nos vemos en el futuro.